Le ruego abrir sus Biblias en el capítulo 23 del libro de los Hechos y vamos a dar lectura desde el versículo 12. Antes de leer, quiero contarles una anécdota. El domingo pasado no me tocó predicar, invitamos al pastor Willy Padilla, él es pastor en Sucre, y aprovechando que él estaba, lo invitamos a predicar aquí. Pero yo me sentí muy mal de dejarlo a Pablo en la cárcel mientras tanto. Así que ahora vamos a volver a la cárcel. Capítulo 23, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza, y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y entonces él, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra él, contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él,
volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Amén. Hermanos, hemos dicho que la forma inteligente de leer es que cuando encontramos un nombre geográfico, busquemos en el mapa. ¿Qué nombre hemos encontrado? ¿Cuál es el último nombre que hemos encontrado? Antípatris, ¿sí? ¿Dónde estará? Busquen en sus programas. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde? Se encuentra muy cerca de los palacios que no estaban en Jerusalén, de Herodes. Enseguida vamos a tener el lugar, pero siempre necesitamos hacer eso. Ahora, ese era un viaje de una noche. Imagínense toda una tropa, 400 hombres, ¿no? Habían 200 soldados, 200 lanceros y 60 o 70, 60 jinetes, todos para custodiar al apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué el imperio estaba teniendo todo ese gasto? El movimiento de un soldado para un ejército implica gasto. ¿Por qué estaban haciendo todo ese esfuerzo por custodiar a Pablo? Porque era ciudadano romano, sí. Ahora, ¿esa es la razón final del asunto? No, en realidad en otros momentos, en otras situaciones, los ciudadanos romanos también han muerto, aún en la propia Roma, sin tanto cuidado de nadie, ¿no? Esta situación se ha convertido en un tema político. Recuerden, por favor, que la tierra de Palestina estaba ocupada por el ejército romano, que había incluido a Judea como una provincia del imperio, bajo, por supuesto, el gobierno del emperador. Esa era la situación. Y lo que ellos precautelaban, más que todo, era el orden social. Eso les interesaba mucho, que haya orden y que nadie hiciera lo que bien le parezca. Necesitaban estar en orden. Los gobernantes que estaban ahí en la Palestina, Pilato ya no estaba para ese tiempo, había sido sustituido por Félix, y de Félix vamos a leer un poco más adelante. Ellos sabían que estaban en la mira del emperador, porque Pilato precisamente había fracasado en su intento de calmar la situación social y política en Judea. Bueno, ahora en el capítulo 23, versículo 12, encontramos algo. Encontramos que hay algunas personas que han escuchado el discurso de Pablo, que nos hemos referido hace 15 días, y ellos están muy enojados con él. ¿Por qué causa? Porque según las acusaciones originales, él había llevado a un gentil dentro del recinto del templo, lo cual era totalmente prohibido. Cuando es juzgado ante el concilio, ante la asamblea en general, Pablo menciona que
él era fariseo y que por la esperanza de los fariseos estaba ahí. Necesitamos discernir un poquito más eso. Resulta que las dos facciones principales dentro del judaísmo eran la de los saduceos, que eran bastante conservadores en cuestión de moral y de usanzas, de tradiciones y todo eso, pero eran liberales en su teología. Y por el otro lado tenemos a los fariseos. Los fariseos eran más conservadores y eran muy ortodoxos en su teología. La diferencia principal es que los fariseos daban mucha importancia a lo sobrenatural y creían literalmente los pasajes del Antiguo Testamento donde se mencionan milagros, la aparición de ángeles, los mensajes por sueños y otras cosas de ese tipo que son sobrenaturales. En cambio, los saduceos trataban de darle una explicación racional a todo eso y entonces negaban lo sobrenatural. Entonces, cuando Pablo está siendo juzgado, dice en el capítulo 23, versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ese era el punto de conflicto entre las dos facciones. Los unos creían en la resurrección y los otros creían que simplemente con la muerte del cuerpo se acababa todo. Igual que muchas personas en nuestros días. Ahora entonces, Pablo aprovecha esa diferencia de opinión y él reconoce lo que había sido antes realmente. Y en cuanto a este punto doctrinal, él seguía con la doctrina de los fariseos, es decir, seguía afirmando que los que mueren un día van a resucitar. Pero la doctrina de la resurrección de los muertos en general no tiene sentido si es que se rechaza la afirmación cristiana que es el centro mismo de nuestra fe. Si esta doctrina se cae, toda la fe cristiana se cae. Y es esta, que Jesús no permaneció muerto en la tumba. Estuvo muerto, es verdad, experimentó la muerte, pero al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es parte sustancial, importantísima, en un sentido es el eje de toda la doctrina cristiana. El cristianismo no tiene sentido si no creemos y afirmamos la resurrección de Jesucristo. Ahora, porque Jesucristo ha resucitado, nos dice el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, por eso tenemos una base sólida para creer que al fin de los días, cuando Él venga por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego los que estén con vida van a ser tomados para Él. Ese es el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia no es, como algunos dicen, un evento aparte de la segunda venida. Es constitutivo a la segunda venida. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a este mundo, cuando esté llegando, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén con vida van a ser tomados. Ese es el arrebatamiento. Ahora Pablo ha dicho, ese es el motivo por el que estoy siendo juzgado. Esa es la razón. Y claro, hay una divergencia que va creciendo, una división en la asamblea,
En el versículo 10 dice que es una disensión. Y entonces se disuelve la asamblea y esto es lo que ha llevado a algunas personas a enojarse tanto. Porque los planes que tenían para matar a Pablo se han frustrado ahí. Y ahora, creyendo que está muy cerca todavía ese hecho, ellos juran los unos delante de los otros, en un número de 40 personas, matar al apóstol Pablo. Dicen, no vamos a comer hasta que lo matemos. Y si comemos antes de matarlo, seamos malditos. Y la palabra es anatema. Es muy interesante eso y vamos a tener una digresión momentánea para tratar de entender esto. Es muy feo cuando una persona maldice. ¿No es verdad? En general, no es algo agradable oír a alguien que maldice a otro. El Señor Jesús enseñó a que no maldigamos. ¿Ya? En el Sermón del Monte la enseñanza es muy clara y firme, que más bien de nuestra boca salga bendición, no maldición. Aún más adelante en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice que aún aquellos que nos maldicen, nosotros no debiéramos devolverles una maldición. Por el contrario, debiéramos bendecirles. Así que ese es el propósito de Dios. Pero ellos no están maldiciendo, están diciendo que si es que incumplen su juramento de matar a Pablo antes de hacerlo, pudieran comer, que quedan bajo maldición. Ellos se someten a maldición, es como que están llamando maldición sobre sí, sobre algo que no está realmente en sus manos. Está en su voluntad, pero no está en su capacidad. Ellos quieren matar a Pablo, pero no saben que no van a poder. Y entonces quedan bajo maldición. Hay otros pasajes bíblicos donde se habla de la maldición o momentos de maldición y son muy tristes. Cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado, Pilato 3 veces intencionalmente declara que no hallaba culpa en Jesús, que él no podía ver a Jesús como digno de ser ejecutado, que no habían razones suficientes para matarle. Y dice finalmente, no solamente en sus palabras, sino con sus hechos, dice que se va a lavar las manos. Y se lava las manos y luego les dice, yo estoy libre de la sangre de este inocente. Pero ¿qué contestan los judíos? Especialmente los sacerdotes. Muy bien, yo creo que han escuchado a Nancy. Su sangre sea sobre nuestra cabeza. Esa es una automaldición. Es hablar irresponsablemente. Más que varios de ellos sabían que realmente Jesús era inocente, pero querían que muera. Hay un caso más, hay otros, pero ahora vamos a ver de pasadita un caso más que debiéramos contemplar, que es también sobrecogedor. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, hay algo que nos sorprende. Gálatas capítulo 1.
El apóstol Pablo les está escribiendo a sus hijos en la fe, es decir, los creyentes de las iglesias en la región de Galacia, y les dice, estoy muy triste, estoy parafraseando, por supuesto, estoy muy triste por lo que he oído de ustedes. En el capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces plantea el asunto. ¿Qué puede ser tan grave, tan importante para lanzar una maldición de ese tipo? Miren, para que no nos equivoquemos, no está diciendo, ustedes se han apartado del evangelio y ahora por irse, ustedes son anatema. No hay una posición así de castigo a los que se han alejado. Dice, si alguno os anuncia un evangelio diferente, ese es el motivo. ¿Cuál podría ser un evangelio diferente? Bueno, realmente hay un sinnúmero de posibilidades. Anunciar un evangelio que no es el puro, ese era el problema de ellos. Habían escuchado el evangelio una vez y lo habían creído, correcto. Pero luego habían permitido que alguien venga y a ese evangelio puro le agregue algunos elementos extraños. Concretamente, por lo que sabemos, el evangelio de los judaizantes que les llevaron a los gálatas decía, muy bien, ustedes han creído en Cristo, perfecto. Pero ahora es necesario que también, además, se circunciden. Es decir, que empiecen a guardar la ley de acuerdo al rito de Moisés. Eso es lo que dice exactamente el texto. Que guarden la ley tal como fue dada a los judíos. Pablo dice, ese es otro evangelio, no es el evangelio de Jesucristo. Cuando se le agrega algo a una sustancia que tiene que tener pureza, se está adulterando ese algo. Y eso hace que a veces simplemente no funcione. Es lo que ocurre en algunos lugares apartados cuando no hay gasolina. ¿Han visto? Hay algunos lugares donde venden gasolina. El problema es que a veces no es muy pura esa gasolina. Para incrementar su cantidad le echan un poco de agua, pero ese es un daño que se le causa al motor. Porque entonces es una gasolina o inútil o perjudicial. El apóstol lo está diciendo aquí, si alguien viene y anuncia otro evangelio o un evangelio corrompido, mezclado, sea anatema. Alguien podría decirle, no, un ratito, Pablo, ¿cómo se te ocurre decir anatema, que es maldito, cuando el Señor ha mandado que no maldigamos, sino que bendigamos? Sí, eso tiene que ver con nuestras
nuestros negocios personales, con nuestras relaciones horizontales. En todo debiéramos tener siempre una actitud de bendición hacia los hermanos y hacia el prójimo en general, aun cuando nos hagan daño, aun en ese caso. Pero cuando se trata de la doctrina, no se trata de ir maldiciendo a todos por cualquier razón. No, este es el punto. Cuando alguien viene y predica un evangelio diferente, ¿por qué lo ve así y le da tanta importancia? Los judíos eran celosos. Y aquí vemos el caso de estos 40 que se han juramentado para matar a Pablo, justamente impulsados por un celo religioso, equivocado. Y yo digo, pero por lo menos eran celosos. Por lo menos. Está muy mal lo que ellos estaban tramando, por supuesto, pero por lo menos eran celosos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Saben que el no tener algún grado de celo por las cosas de Dios es algo que a Dios le da náuseas. Cuando hay una persona que es demasiado templada, y la palabra de Dios usa más el adjetivo tibio, dice que Dios aborrece a los tibios. En Apocalipsis capítulo 3 dice, por cuanto no eres frío ni caliente, por tu tibieza te vomitaré de mi boca. No podemos ser tibios, no nos podemos dar el lujo, es un grave riesgo, es ofensivo al Señor. Así que tratando de ver algo de bueno en este grupo de 40, iba a decir ladrones, pero no eran ladrones, eran fanáticos religiosos, ¿no? Y en su corazón, ¿saben qué? Eran peor que ladrones. Eran asesinos. El propósito que tenían era matar a Pablo. No querían escucharle, no querían oír sus razones, no querían comprender la situación, no querían siquiera indagar para conocer la verdad de lo que había sucedido. ¿Qué querían? Matar. Igual que en el caso del Señor Jesús, los judíos fueron celosos, pero equivocados. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesús les pregunta a los judíos, ¿por qué queréis matarme? Y ellos responden, ¿cómo que queremos matarte? Debes tener demonios creyendo esto. Pero querían matarle. Se habían comprometido, casi igual que con Pablo, a matarle. Y después hicieron eso, cumplieron su propósito, le asesinaron. El Señor Jesús menciona esto vinculándolo con el origen verdadero de todo homicidio. Dice, ustedes son igual que su padre, el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Y ustedes quieren hacer sus obras. Asesinar. ¿Cómo comienza el asesinato? En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Y Jesús aclara. Dice, pero yo os digo que cualquiera que insulta a su hermano y es culpable de juicio. Cualquiera que guarda resentimiento y odio contra su hermano y es culpable de juicio. En este punto están ellos, en el punto de haber
tomado juramento para asesinar a Pablo. Yo quisiera que nos preguntemos entre nosotros, si pudiéramos escoger 40 personas de aquí, y los 39 otros, es decir, los 39 que no son tú, ¿ya? Tú eres del grupo de los 40, pero eres el número 40. Los 39 otros dicen, matemos a Pablo. ¿Qué habrías dicho tú? ¿Saben que hay una presión social muy fuerte, muy difícil de rechazar? Y a veces quizás no somos de los que dicen, sí, matemos, pero seguimos nomás a los otros porque no tenemos la presencia de ánimo, no tenemos la fuerza de decir, no, pues ¿por qué lo vamos a matar? A ver, reflexionemos. ¿Qué de cierto hay en sus acusaciones? Y aun cuando fuera cierto, ¿acaso no tiene que tener un juicio justo? ¿No hay que escucharle? Hermanos, yo creo que todos nosotros, los bolivianos, estamos muy avergonzados de cómo se habla de la justicia a través de los medios de comunicación social. Yo estaba escuchando el programa de diálogo en Panamericana y realmente ya no hay nadie que diga, pero sí tiene esto algo de bueno. No he oído. Todos dicen, está mal. Pero nuestra reflexión debiera comenzar con nosotros mismos. Nosotros tenemos algún tipo de interés personal, de inclinación para buscar la justicia, como dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y creo que para la mayoría de nosotros no sería obstáculo si nos dicen, tienes que buscar el reino de Dios. Diríamos, sí, claro, busquemos el reino de Dios. Está bien. ¿Y su justicia? ¿Para qué? Porque ni siquiera entendemos el concepto de justicia que nace de la Biblia. No es algo que básicamente nos importe y necesitamos arrepentirnos de eso. Tiene que ser algo que nos duela. Vivir en un país donde la justicia es realmente motivo de sonrisas. Quiero que veamos un ejemplito. Vamos por favor al libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. El capítulo 6, el versículo 5. Solo voy a leer la primera frase del versículo 1 del capítulo 6 para tomar la perspectiva correcta. Dice en el 6:1, oíd ahora lo que dice Jehová. Y luego paso al versículo 5. Pero en todos los 4 versículos Dios ha estado hablando. Ahora dice, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Para qué? Para que conozcas las justicias de Jehová. Pero ¿cómo hay varias justicias? ¿No es una sola?
Está usando el plural para referirse a que en diferentes momentos el actuar de Dios ha concluido con un acto de justicia. A eso se refiere las justicias de Jehová. ¿Y qué es lo que está diciendo a su pueblo para que conozca, para que sepa de la justicia? ¿Qué es lo que le dice? Acuérdate de lo que ocurrió en tal y en cual oportunidad. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Un poco antes, en el versículo 4, dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, los 3 hermanos que liderizaron la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso es. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que estudiar historia. Hay que estudiar historia del pueblo de Dios. Tenemos toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y tenemos 2000 años de historia del cristianismo. Y gracias a Dios podemos aprender de cómo ha actuado Dios y cómo ha establecido justicia. ¿Saben cuál es el principal beneficio de ese estudio histórico desde la Escritura? Que recuperamos la confianza y la esperanza, porque tenemos que saber que al final de cuentas Dios va a establecer justicia. Podemos sonreírnos, dudar, pero Dios no va a fallar. Dios va a hacer lo que es justo. Y ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, al contarnos lo que sucede, Dios tiene un rasgo de ironía. ¿Ya? Hace algo que resulta irónico, ¿no? que parece gracioso. Miren, el imperio con sus recursos está cuidando la vida del apóstol Pablo. Un pequeño ejército se ha movilizado para custodiarle, resguardarle y llevarle con seguridad hasta donde no iba a estar tan expuesto como ahí. Porque Dios no tiene problemas. Él mueve la mano del que no está consciente. No sabe para quién está obrando. Más adelante vamos a ver lo que ocurre con la conversación que tiene el gobernador Félix en la discusión que tiene con Pablo. Pero lo que quiero es que veamos esto. Las cosas pueden ser horriblemente negras en un momento. Podemos pensar que no hay salida, que no hay forma, que todo está perdido. Podemos llegar a pensar que nadie puede revertir esta situación. Dios solo se sonríe. Siempre Dios puede. Y aún las cosas que vienen con todo ímpetu, con origen en las tinieblas, esas se van a dar la vuelta. Por eso, de lo que necesitamos estar seguros es que estamos en manos del Dios Todopoderoso. En todo este tiempo, aunque hemos mencionado ya que Pablo desobedeció al Señor al ir a Jerusalén, aún así, equivocado como pudo estar y equivocados como estemos en nuestras diferentes acciones, necesitamos volver nuestros ojos al Señor y tomarnos de su mano y permitir que Él nos guíe por la senda que Él quiere, porque en sus manos estamos seguros. Yo sé que cruza por la mente de algunos. Dicen, no, ¿cómo es que Él puede revertir todas las situaciones? Todo tiene arreglo, sí, menos la muerte. Entonces Dios vuelve a sonreírse.
La muerte no es problema para él. Pregúntenle a Lázaro. Claro. Si el Señor quiere, puede cambiar cualquier situación. Vamos a confiar en el Señor. Yo les pido, por favor, que formen grupos de 3 personas. Tríos. Vamos a orar. Vamos a orar fervientemente para que el Señor nos guarde en la confianza de Él, porque Él tiene todo bajo control. Aún esas situaciones tan adversas como parecen, están en control del Señor. Vamos a orar. Por favor, grupos de 3.